Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo también siento mucho el accidente de Vicens. Hablé con él, me manda un saludo y también su compromiso de venir en otra ocasión. Es impresionante la militancia de una persona como él, que podría estar viviendo confortablemente y que el otro día, bueno, cuando se produjo el accidente, me decía por la noche: yo lo que siento es que me haya tenido que parar. En fin, lamento mucho que no esté y voy a tratar, creo que es imposible, de sustituir su presencia aquí. En otros actos, cuando hemos intervenido los dos o cuando hemos preparado alguno de los libros que hemos hecho y planificábamos el acto o el libro y decíamos, bueno, ¿cómo lo planteamos? Siempre Vicens, pues yo decíamos, bueno, pues como siempre, vamos a ver si intentamos que la gente se cabree ya de una vez, porque realmente el papel que podemos tener los intelectuales, los estudiosos en esta coyuntura, yo creo que es ese, es tratar de tirar del velo y que la gente vea detrás de las mentiras, detrás de las estafas, detrás de los grandes engaños, que hay una agresión posiblemente sin precedentes, que hay una putrefacción de un sistema social y económico ya letal, pero que al mismo tiempo hay un refortalecimiento de los mecanismos de poder, de dominación, de subyugación ideológica, cultural, incluso moral, que están impidiendo que la gente reaccione como fuera necesario para frenar eso. Por mucha que sea la indignación que tenemos, es poca. Esta mañana me mandaba como ahora se dice, un WhatsApp, ¿no? Mi hijo contándome y me decía: papá, está la policía en mi facultad como si fuera por su casa. Es que eso no pasaba en la época de Franco. Es que se quedaba en la puerta. Estamos empezando a perder las libertades. Y las libertades no las vamos a defender, no las vamos a reconquistar, si no es con una acción que vaya mucho más allá de la indignación. Así que, bueno, eso es lo que yo modestamente voy a tratar de hacer en esta intervención sobre, efectivamente, un tipo de terrorismo. Luego explicaré por qué, creo que se merece ese nombre, que es hoy día el funcionamiento de los mercados financieros. Voy a tratar de explicar por qué se puede decir con pleno rigor que el dinero mata a mucha gente. Y que el dinero está matando a mucha gente para que poca gente sea cada vez más rica, cada vez más irracionalmente rica. Y claro, para que eso pueda suceder sin que la gente se levante y diga basta ya, lo que tienen que conseguir es que nos convirtamos en seres ciegos. Qué sabio, efectivamente, era José Saramago, cómo lo sabía bien. Conocía no solo la naturaleza humana, sino la realidad del capitalismo sin bridas, desnudo, como el que estamos viviendo en nuestra época. Esa ceguera es lo que nos hace permanecer insensibles, porque no nos deja ver lo que está ocurriendo. Hoy van a morir en el mundo 40.000 personas como poco, según los informes más optimistas, en el mundo por falta de hambre o de agua, por falta de alimento o de agua. 40.000 personas como poco. ¿Conocen ustedes algún drama más grande que ese? Porque además no es que hoy haya sido un día extraordinario y vayan a morir 40.000 personas o 50.000 personas y mañana ya sea un día normal.
es que vienen muriendo 40 o 50.000 personas desde hace años todos los días y van a seguir muriendo diariamente. Y díganme ustedes, ¿cuándo han puesto por la noche la televisión o cuándo han abierto un periódico al día siguiente y han oído o han leído que ayer, que hoy han muerto 40.000 personas de hambre? Estar ciego es no ver eso, pero estar ciego, estar ciega, es además creerse lo que mis colegas explican en las facultades de economía o lo que los economistas explican en los medios de comunicación, lo que los tertulianos o los políticos dicen, que es que no hay medios, no hay recursos. La FAO, el Organismo de las Naciones Unidas para los problemas de la alimentación, demuestra que incluso tan mal utilizados como están los recursos alimentarios del planeta, hoy día se podría alimentar al doble de la población mundial. La mitad de la población mundial vive con menos de $1 al día. La mitad de los trabajadores mundiales que hay en el mundo trabajan sin contrato y sin ningún tipo de protección social. Y nos dicen que es falta de recursos, y ser ciego es creerse eso. Porque las estadísticas nos indican que con lo que ganan solo las 100 personas más ricas del mundo, las 100 personas que se podrían sentar, más o menos yo calculo, en la parte de aquí de la derecha, ¿no? Y sobraría sitio. 100 personas ganan lo suficiente para acabar 4 veces con la pobreza, con el hambre, con la muerte de millones de personas. Ser ciego es creer que no pasa nada y que podemos seguir consumiendo tal y como estamos consumiendo día a día, porque el planeta es ilimitado, porque el agua es ilimitada, porque el aire es ilimitado, porque los recursos naturales son ilimitados. Eso es ser ciego. Ser ciego es creer que el que tiene que cambiar es el otro, la otra, no yo. Ser ciego es creer que si hay 2.700 millones de personas en el mundo, que es casi la mitad de la población mundial, que no tienen acceso a agua limpia, y aprovecharé para decir que no tiene sentido ninguno que pongan botellas de agua en los centros públicos, que hay agua de grifo magnífica. Espero que eso no se tome como un detalle feo con anfitriones, pero hay que decirlo porque esto vale 500 veces más que un vaso de agua del grifo, y también eso es estar ciego y no verlo. Cuando sabemos que lo que está produciéndose es que 10 empresas en el mundo están controlando las fuentes de agua limpia, sin que nadie haga algo. Bueno, esas cosas son estar ciego. Y es el momento de que nos quitemos el trapo sucio que tenemos delante de nosotros. Lo que modestamente hemos hecho en nuestros últimos libros es señalar lo que creemos que hay que hacer para terminar con estas cosas. En primer lugar, creemos que lo que hay que hacer es destapar a quienes son responsables de lo que está ocurriendo. Porque el primer gran engaño comienza cuando nos hablan en abstracto. Los mercados, las fuerzas económicas, los agentes económicos. No. El poder lo tenemos las personas. Lo que ocurre es que las personas no todas estamos utilizando el poder que tenemos. Y algunas sí que lo están utilizando con gran inteligencia. Por lo tanto, en primer lugar, hay que poner de relieve quiénes son los que tienen el poder, los que están usando el poder contra el resto de la sociedad y de las personas. En segundo lugar, creemos que dejar de estar ciegos es darse cuenta, descubrir cuál es la fuente de ese poder, por qué el señor Botín, por qué los grandes financieros, los grandes banqueros, los grandes industriales
pueden tomar decisiones que afectan a la vida de millones de personas sin que los millones de personas afectados tengan ni siquiera el derecho a que eso sea discutido. ¿Por qué? ¿De dónde les viene el poder? A los que solo porque un presidente de gobierno en Grecia anuncie que se va a hacer a lo mejor un referéndum lo quitan. ¿De dónde le viene ese poder? Eso es lo segundo que tenemos que conocer. Tenemos que saber también las consecuencias que tiene ese poder sobre la gente, porque hay que explicárselo a las personas para que lo sepan lo que les está pasando. Y por último hay que conocer qué alternativas tiene, ¿no? Entonces yo me gustaría rápidamente hablar un poquito sobre estas cosas. La primera de ellas yo creo que es más conocida, ¿no? ¿Cuántas veces no han oído? Oh, la prima de riesgo, es que los mercados, he leído a veces frases que dicen, es que los mercados sienten, los mercados rechazan la política del gobierno, los mercados se encuentran satisfechos por las reformas del gobierno. ¿Han visto ustedes alguna vez a un mercado por la calle riéndose, reclamando algo a un gobierno? No hay mercados, hay seres humanos, hay organizaciones de seres humanos y hay que conocerlas. Mire, hay algo que como Warren Buffett, que fue un año aparece el segundo, el primero, el tercer hombre más rico del mundo, denominó a los productos derivados, de los que luego hablaré, las auténticas armas de destrucción masiva que hay en el planeta. Pues bien, esos productos derivados que generan un volumen, no se sabe bien, pero posiblemente entre 700 y 800 billones de dólares, que es como 12 o 13 veces el Producto Interior Bruto Mundial, pues ese mercado de 800, 700 billones de dólares se gobierna, se controla los terceros miércoles de cada mes en un despacho de Manhattan, en Nueva York, por 9 personas. 9 personas se reúnen los terceros miércoles de cada mes y resuelven lo que ha de pasar en ese mercado. No es el mercado, son 9 personas que van naturalmente en representación de 9 grandes bancos. En España, aproximadamente 1.300, 1.500 personas controlan el 85% de la economía nacional. Tienen nombres y apellidos. En Bruselas hay casi 15.000 lobbies, grupos de presión, de los cuales unas poquitas docenas están asociados a sindicatos, a organizaciones no gubernamentales. La inmensa mayoría son extensiones de las grandes empresas. No hay una empresa que se precie hoy día que no tenga un despacho de intereses dedicado a influir sobre los gobiernos. Las leyes de la energía, las leyes de las telecomunicaciones, las leyes de los sectores estratégicos de las economías, las escriben los gabinetes de las empresas. El presidente de Philips reconoció en una entrevista ya hace varios años que preocupados por la marcha de la Unión Europea, convocó a 40 empresarios. Hicieron un documento de cómo creían que tenía que ser Europa. Fueron con ese documento al entonces comisario de competencia en Europa, en la Unión Europea, y de ahí nació el Acta Única. Y decía el presidente de Philips, en una entrevista que cualquiera puede leer en Internet. Literalmente el Acta Única recogió todo lo que los empresarios le habíamos dicho que era lo que debía de haber en el Acta Única. Y se lamentó el presidente de Philips, porque decía, bueno, le habíamos propuesto que se aprobara en otro año para que coincidiera con el centenario de Philips, pero no quisieron.
no le hicieron caso en todo. Hay que conocer quiénes son los que están utilizando el poder. No tenemos que creer que el poder descansa de manera abstracta en elementos neutros de nuestra sociedad. No, no. El poder lo tenemos cada uno de nosotros. Solo si entendemos que el poder es nuestro también, podremos ejercer en algún momento el poder de manera protagonista para cambiar la sociedad en la que vivimos. ¿Y de dónde le viene el poder? ¿De dónde radica el privilegio que le está permitiendo a una oligarquía, a un grupo social cada vez más minoritario, manejar con tanta fuerza, con tanta intensidad los resortes de nuestra sociedad? Naturalmente, esa capacidad de decisión tiene muchas dimensiones. Antes lo decía, no se tiene más poder solo por disponer de más dinero. No se tiene más poder solo por disponer de más tanques, también por disponer de más capacidad de convicción. Pero sí es cierto que hay un elemento que hoy día en nuestras sociedades está teniendo una importancia cardinal y que está siendo ocultado de una manera singular a la ciudadanía, que es todo lo que tiene que ver con el dinero. Nos están siendo esclavos de eso que Shakespeare llamaba la gran puta universal, que es el dinero. Y encima nos están haciendo creer que el dinero es lo que nos está liberando. Por eso creemos que es importante conocer bien lo que es el dinero. Cuando a la mayoría de la gente se le pregunta ¿qué es el dinero?, nos dice, el dinero es pues las monedas y los billetes. A partir de ahí viene una confusión. La gente entiende que el dinero es las monedas y los billetes y además que el dinero simplemente sirve pues para ser un instrumento para el intercambio. Somos muchos, tenemos poco tiempo aquí, no se trata de hacerlo, pero si yo preguntara a cualquiera de ustedes y le dijera, a ver, para usted, ¿qué es el dinero? ¿Qué le da el dinero? ¿Qué te da a ti el dinero? De comer. De comer. ¿Para qué te sirve? Para esclavizarte. No, te acabo yo de decir que te esclaviza, pero si te da de comer, no me digas luego que te esclaviza. La mayoría de la gente vincula el uso del dinero al intercambio, a las transacciones. Ustedes salen por la mañana de su casa y llevan más o menos dinero en función del volumen de transacciones que van a hacer al cabo del día. Si van a tomarse un par de cafés y a tomar un autobús, pues a lo mejor con 4 o 5 euros será suficiente. Si van a pagar el piso, la mensualidad del piso, tendrán que llevar más. Efectivamente, para la inmensa mayoría de la gente, el dinero es un instrumento. Y creemos, por lo tanto, se tiende a creer que es un instrumento neutro, es un objeto para el intercambio. Pero la primera falsificación que se hace de las palabras y de su sustancia es tratar de ocultar lo que de verdad hay detrás del dinero. Detrás del dinero, aunque no seamos conscientes, la mayoría de nosotros, lo que hay es poder. Poder de satisfacción y poder de decisión. Quien más dinero tiene en nuestras sociedades tiene más posibilidad de satisfacerse. Como nuestra amiga decía, de comer. Come mejor quien tiene más dinero en una economía como la nuestra. Y, por supuesto, el dinero da poder de decisión. Esa es la primera confusión. Porque todos ustedes han oído hablar y han oído pronunciar esa idea con pleno fundamento, con plena fuerza,
que los temas del dinero, los temas monetarios, los tiene que resolver un banco central, los técnicos del Banco Central. Lo han oído ustedes muchas veces. Como si los asuntos del dinero fueran como las piezas de un reloj, que el relojero sabe perfectamente cómo tienen que ir y no afecta a nadie, porque para que funcione el reloj, cada pieza tiene que estar en su sitio. Sin embargo, el dinero, acabamos de ver, es algo que da poder a quien lo tiene. Por lo tanto, si da poder a quien lo tiene, no puede ser indiferente dónde esté, en qué manos esté el dinero. Por lo tanto, no es una cuestión técnica, es una cuestión política y de primer orden. La segunda confusión sobre el dinero es todavía más grave, si cabe. Porque cuando se le pregunta a la mayoría de la gente ¿de dónde viene el dinero? ¿Qué crea el dinero? Pues la gente normalmente dice el Estado. Las monedas y los billetes los asociamos a que los crea el Estado. Ahí hay una confusión importante porque en realidad las monedas y los billetes representan algo así como el 5, el 6 o el 7%, depende de los países y las coyunturas, en el total de todo el dinero que circula en la economía. Es muy poco el que usamos en monedas y billetes. La inmensa cantidad, la mayor parte, la mayor proporción de dinero que se utiliza en la economía es el llamado dinero bancario. ¿Por qué dinero bancario? Pues porque lo crean los bancos. Esa es la segunda gran ceguera. La gente normalmente no es consciente de que el dinero lo crean, la inmensa mayoría del dinero que utilizamos lo crean los bancos. Voy a poner un caso muy sencillito para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Supongan ustedes que yo tengo un billete de 100 euros, que es el único dinero que hay en la economía. Viene mi amiga, ¿cómo te llamas? Esther viene y me dice, Juan, ¿me prestas 20 euros? Si yo le presto 20 euros a Esther, el dinero que sigue habiendo en la economía sigue siendo 100. Solamente que ahora 20 están en el bolsillo de Esther y 80 están en mi bolsillo. Supónganse, sin embargo, que aparece por ahí un señor enchaquetado, la corbata roja, muy simpático, amable, señor, digamos, Botines, por poner algo. Me habla, me convence, hombre, Juan, mire usted que tiene dinero, lo va a perder, usted que aquí una conferencia, mañana allí. Sería mucho mejor que usted deposite el dinero en esto que yo he creado, que se llama banco. Total, me convence y además incluso me dice que me va a dar el 5% de interés al año. Digo, pues perfecto. Ingreso mis 100 euros en el banco. 80. No, era un caso nuevo. Es un ejemplo nuevo. Segundo caso. Ha llegado el señor Botines, empezamos de nuevo y yo deposito mis 100 euros. Me da una tarjeta de débito, me da una chequera ya, las chequeras casi no las usamos, ¿no? Y yo con esa tarjeta puedo ir a los cajeros y gastar 100 euros. Viene Esther y me dice, Juan, ¿me puedes prestar 20 euros? Claro, le tengo que decir, pues mira, te los prestaría encantado, pero el otro día vino aquí un tipo muy simpático, he hecho allí un depósito en un banco que ha creado y yo no lo tengo, ve allí a ver. Esther va al banco, como va todo el mundo al banco, como el conejo que va al degolladero, pensando a ver si el director del banco, el señor Botines, le hace el favor a Esther de darle un préstamo de 20 euros, porque Esther lo necesita. Botines, que eso sí, además de ser simpático, tiene una gran habilidad para hacer este tipo de cosas y ganar dinero, habrá pensado, si yo a Juan le doy el 5% y alguien viene y me pide un préstamo y le doy el 7%, voy a ganar dinero. De tal manera que cuando llega Esther al banco de Botines, Botines está frotándose las manos, pero lo más seguro es que enseguida le diga a Esther si tiene nómina, si tiene avales y tal, le pondrá pegas, pero terminará dándole 20 euros en préstamo. Seguramente ni siquiera le dé el billete de 20 euros, sino que simplemente hará un apunte en sus cuentas, en su balance, y en el cual anotará que
Esther tiene una deuda con el banco de 20 euros y que el banco le proporciona a Esther 20 euros en capacidad de pago. Y le da una tarjeta, por ejemplo, con la cual Esther puede gastar. ¿Cuánto dinero hay después de que el banco le haya dado el crédito a Esther? ¿Cuánto dinero hay? 80, ¿no? 80. En toda la economía, ¿cuánto hay? 100. 100. Vamos a hacer las cuentas. Esther dice que 100. O sea, este es el pago por haberte sentado aquí. Hagamos las cuentas. Yo tengo y puedo gastar 100 euros. Con mi tarjeta puedo gastar 100. Esther puede gastar 20. Luego ahora en la economía hay 120 euros. Esto no es magia. Esto es sencillamente que el banco no ha creado monedas y billetes, lo que llamamos el dinero legal, porque eso siguen siendo 100. Pero sí ha creado medios de pago, dinero bancario. Ha hecho una anotación en el papel y ha creado medios de pago. 20 euros en medios de pago. ¿Se dan cuenta? Esto en realidad lo descubrieron algunos moralistas al final de la Edad Media. Y alguno de ellos incluso llamó a esto lo llamó el dinero caligráfico. Porque decía, oiga, estos no eran banqueros entonces, pero lo hacían así. Y ahora lo que aparece es el dinero bancario. ¿Se dan ustedes cuenta cómo el banco ha creado 20 euros de dinero nuevo cuando ha dado un préstamo, cuando ha creado una deuda de 20 euros? Esto es fundamental para terminar con la ceguera. Porque cuando a ustedes les hablan de deuda, ¿qué le dicen que es la deuda? El resultado de que ustedes han vivido por encima de sus posibilidades, el resultado de que gastan más de lo que tienen. Sin embargo, si conocemos que la deuda es el origen del dinero bancario y que el dinero bancario es el origen del poder de los banqueros, entenderemos que la deuda es el negocio de la banca y que la banca tendrá como objetivo permanente que aumente la deuda. El comerciante que enfrente de la facultad tiene un bar o una tienda una papelería, está deseando que entre allí el mayor número de clientes para comprar papel, folios, bolígrafos o el de al lado de la cafetería que se tomen copas allí. Y hará lo que sea, pondrá publicidad, dará unos regalos a los clientes. La banca hace exactamente igual, porque la banca lo que busca es que aumente constantemente el volumen de deuda que hay en la economía, porque cada vez que aumenta el volumen de deuda, aumenta el dinero bancario, aumenta el beneficio y el poder de la banca. Y eso lleva a que la banca constantemente esté tratando de influir en los gobiernos para que las políticas que se llevan a cabo sean políticas que aumenten el endeudamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, haciendo que los salarios estén constantemente congelándose o reduciéndose. Naturalmente, cuanto menos ganamos, pues se cae tu niño, se rompe un diente y como estés lo mismo que está el 60% de la población española, que no llega a final de mes, pues tienes que ir a pedir un préstamo para que el dentista le arregle los dientes. Fomentando la política de compra de vivienda en lugar de alquiler, porque si vives de alquiler no tienes que pedir una hipoteca. Si te compras la vivienda tienes que ir al banco a generar deuda. ¿Ven ustedes? Que la deuda es el negocio de la banca. La gente tiene que saber eso. Y además la deuda es, y el negocio de la banca, es algo que, en tercer lugar, muestra pues una circunstancia que normalmente tampoco la gente conoce. ¿De dónde han venido los 20 euros adicionales que hay ahora en la economía? No sé si preguntarle otra vez a Esther. ¿De dónde crees tú que han venido? Pues realmente es una mentira, porque si hay 100 euros no pueden dar 120. Ella lo ha dicho muy bien.
Ha dicho, dice, pues realmente es una mentira, porque si hay 100 no puede haber 120. Lo han creado, ¿de dónde? De la nada. El dinero bancario, lo mismo que los billetes, se crean de la nada. Nadie ha visto a un billete parir otro billete. El dinero se crea de la nada. ¿Por qué un banco central, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Rusia, el Banco de Brasil, pueden dar préstamos al 0%? Porque no le cuesta nada crear ese dinero. ¿Por qué un banco privado cobra el dinero al 5 o al 6%? Si ese dinero no le cuesta nada, lo crean, proviene de la nada. Porque tienen poder para ello. E imponen al conjunto de la sociedad una sobrecarga financiera que deriva de esos intereses. Voy a hacerle un paréntesis para que vean ustedes la importancia que tiene esto que yo les estoy diciendo. Todo el mundo ha oído hablar en estos últimos tiempos del peso desorbitado que tiene la deuda pública, que la economía no puede funcionar con la deuda pública que tenemos, que hay que recortar el gasto en sanidad pública porque no podemos soportar más deuda, que hay que recortar el gasto en educación pública porque es demasiado lo que gastamos allí, que hay que recortar pensiones. Mañana ya nos dirán a ver qué van a inventar en el Consejo de Ministros, porque las pensiones son muy caras y no las podemos pagar. La ley de dependencia hay que bloquearla porque no la podemos pagar. ¿Es verdad eso? No, estamos ciegos ante lo que está pasando. Miren ustedes, tomemos el año pasado, a final del año 2012, la deuda de España era aproximadamente 885.000 millones de euros. Vale. Desde el año 95 hasta aquí hemos acumulado una deuda de 885.000 millones de euros. Vale. Desde el año 95 hasta aquí, el total de intereses que hemos pagado a la banca privada representa el 42% de esa deuda. El año pasado 31.000 millones de euros fueron a pagar la deuda. En 2013, como poco, pagaremos 40.000 millones de euros. El recorte que se va a hacer este año en sanidad, en educación, en pensiones, es de 39.000 millones de euros, de momento. ¿Qué significa eso? Que en realidad la deuda pública no proviene, como nos dicen, del coste excesivo de la educación, de la sanidad, de las pensiones públicas, sino de los intereses que están imponiendo los bancos a la hora de financiar a los gobiernos. Si desde el año 1989 hasta el año 2011 el saldo del Estado español, el saldo entre los ingresos y los gastos, se hubiera financiado como un poquito más, al 1%, ahora el Banco Central Europeo financia al 0,75% a los bancos privados. Si hubiera financiado al gobierno al 1%, la deuda que tendría a final de 2011 el Estado español sería del 14% del Producto Interior Bruto. O sea, esos municipios que gastan mal, esas comunidades autónomas que gastan mal, ese gobierno que gasta mal, que yo no digo que haya gastos mal hechos que haya que corregir, pues incluso así de mal, si se hubiera financiado al 1%, sería el 14% de deuda. Europa nos pide el 60% y nosotros tenemos el 82, 83, este año subirá. Del 14 al 82, 83%, ¿qué hay? Intereses y préstamos para pagar los intereses de los préstamos que pedimos para pagar los intereses de los préstamos que hay que pedir para pagar los intereses. Eso es la carga de la deuda en una gran proporción. Y claro, eso la gente no lo sabe.
Y cuando sale el señor Rajoy y el señor Guindos, mis colegas, en la televisión diciendo que hay que recortar los gastos, pues la gente se calla. Luego hablaré de alternativas frente a eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el dinero, a través de la deuda, se convierte en un mecanismo de extraordinario poder. Y los bancos, desde hace decenios, desde siempre en realidad, en la economía capitalista, procuraron multiplicar por cualquier medida que fuera la generación de deuda. En definitiva, la esclavitud de las personas a través de la deuda. Lo que ocurre es que en los últimos años, en los últimos 30 35 años, este proceso que, insisto, había sido de siempre, se ha exacerbado, se ha hecho mucho más fuerte por una serie de razones que también es importante conocer. Y ha creado lo que el Premio Nobel de Economía Maurice Allais llama una auténtica economía de casino. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la capacidad de crear deuda ha aumentado vertiginosamente y que la generación de deuda se ha dirigido fundamentalmente a financiar la generación de deuda. Los banqueros tradicionales generaban deuda para financiar la revolución industrial, para financiar los ferrocarriles, para financiar el comercio internacional. Ha llegado un momento, sin embargo, en que la deuda crece desorbitadamente para crear más deuda, porque jugar con la deuda y con las finanzas es un negocio en sí mismo. Esto puede parecer un poquito complicado, pero lo voy a explicar, creo que fácilmente. En los últimos años se han producido varios fenómenos muy importantes. En primer lugar, que Estados Unidos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un privilegio extraordinario, un privilegio que mantiene, lógicamente, gracias a su poder militar, y es el de lograr que casi el 60% del resto del mundo utilice su moneda. O sea, imagínense ustedes que todos los que están en esta sala utilizaran un papelito verde que pusiera el Torres dólar y que yo hago en una imprenta, que yo fabrico en una imprenta que tengo en mi casa. Claro, si yo todos los billetes que saque los van a usar ustedes, están deseando ustedes de tenerlos, pues resulta que yo puedo echar ahí todos los billetes que quiera. Por lo tanto, me puedo endeudar ilimitadamente. Eso ha hecho que el flujo, la cantidad de dólares en la economía de los últimos 50 o 60 años haya crecido extraordinariamente. Pero cuando han aparecido otras monedas que hacen algo de competencia al dólar, pues claro, el dólar estaba más sobrante y eso ha incentivado a que se use para comprar y vender dólares. Eso le puede a ustedes chocar, porque, claro, muchos de ustedes pues en algún momento habrán comprado una moneda de otro país. Si han ido, bueno, ahora ya no, pero antes cuando íbamos a Portugal o a Francia, ahora ya tenemos que ir un poquito más lejos, o a Estados Unidos. ¿Quién ha comprado monedas de otro sitio? Pues quien ha ido de turismo, quien ha hecho una inversión en otro país, quien ha comprado productos de otro país, ¿no? O sea, como decía yo al principio, ustedes compran monedas de otro país porque tienen alguna transacción con el otro país. Pero en los últimos años lo que ha ocurrido es que, habiendo tanto dinero sobrante, pues resulta que interesa comprar, por ejemplo, dólares, no para realizar transacciones en dólares, sino, como decimos los economistas, para especular con ellos. Es decir, ¿para qué? Pues para comprarlos en un momento y venderlos acto seguido, siempre que su precio esté más alto. Si ahora compro un dólar a 1,3 y dentro de un rato o mañana lo puedo vender a 1,31, pues le he ganado dinero. Esa es la especulación. Entonces el dinero
se ha convertido en un objeto de la especulación. La gente normal y corriente, como yo decía antes, usamos el dinero en función de lo que vayamos más o menos a comprar o necesitar. Los especuladores usan el dinero para especular con él. La gente normal y corriente nos comprábamos, bueno, yo no soy dueño de vivienda, pero quien tenga vivienda, pues la ha comprado para ir a vivir. Los especuladores compraban a lo mejor una vivienda, vete a saber dónde, que ni habían visto en su vida, porque no compraban la vivienda para irse a vivir como un bien real, sino que compraban un bien financiero, querían simplemente tener el contrato de propiedad para venderlo en el momento en que les interesara porque el precio había subido. Esa es la especulación. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Que en primer lugar ha habido una gran cantidad de dólares sobrantes. En segundo lugar, la política de generar deuda, a la que yo me he hecho referencia antes, crea una constante presión a la baja sobre los salarios. En fin, los que tengan más de 15 o 20 años y que estén en esta sala, pues recordarán, vamos, por no decir todos los que estamos aquí, pues hemos vivido toda nuestra vida oyendo que hay que reducir salarios. Cuando la economía iba bien, para que no fuera mal, y cuando iba mal, para que fuera bien. Pero al final siempre hay que bajar salarios. Claro, eso que estamos oyendo y que se está haciendo desde los últimos 30 años, pues ha hecho que la desigualdad aumente extraordinariamente. Hasta unos niveles que cuesta mucho trabajo hacerse la idea. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% de la población se queda con casi el 95% del ingreso nuevo de cada año. O sea, imagínense una tarta que es el ingreso que se crea en Estados Unidos cada año. Hagan ustedes 100 partes. Dividan la población en 10. Pues bien, el 1 más rico, el 10% más rico, el 1% más rico, perdón, se queda con 95 partes de la tarta. Claro, eso hace que en la parte de arriba haya una concentración de riqueza inmensa. ¿A qué dedica el dinero los trabajadores, los asalariados normales y corrientes? Pues lo dedican, lógicamente, a consumir, a comprar. Ya he dicho antes que más o menos el 60% de las familias españolas no llegan a fin de mes. Luego, más o menos, hay quien ahorra un poquito, pero los trabajadores normales y corrientes, pocos ahorran. Sin embargo, quienes están arriba, por mucho que gasten, ese 1% que se queda con el 95% de las partes de la tarta, no lo puede gastar todo en consumo. Luego, la desigualdad acumula en la parte de arriba de la renta una gran cantidad de dinero. ¿Para qué? De ahorro, para invertir. ¿Y dónde lo invierte? Obviamente, los ahorradores invierten el dinero donde es más rentable. Hace 60 o 70 años, la rentabilidad ¿dónde estaba? La tenían los armadores. Cuando yo era pequeñito, en el Ola, ¿quién salía en la portada? Onassis, que construía barcos, o el petrolero de no sé dónde, o el químico de no sé qué. Hoy día, los más ricos del mundo son financieros. ¿Por qué? Pues porque se han creado unas condiciones que permiten que las finanzas creen mucho dinero. ¿De qué manera? A través de la especulación. Fíjense ustedes, hoy día, en las operaciones financieras que se llaman de alta frecuencia, se tarda 4 segundos en invertir 1.000 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes cómo un empresario real, cómo puede obtener una rentabilidad comparable? ¿Cuánto tarda? Ustedes le dan al mejor empresario de Granada, a la persona más inteligente, con más capacidad de sacar dinero, le dan 100 millones de euros, 1 millón, lo que sea. ¿Cuánto tarda esa persona en sacarle rentabilidad a eso? Sin embargo, en las finanzas estamos hablando de 1.000 millones de euros o de dólares cada 4 segundos. Claro, eso no lo hacen las personas, lo hacen máquinas, programas informáticos. Y a esa velocidad, en las finanzas,
se puede generar un beneficio absolutamente desproporcionado al que genera la actividad real. ¿Qué es lo que eso ocasiona? Pues que ese casino es como una máquina, una bomba, que absorbe constantemente los recursos financieros. Nos dicen, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero para el empleo, para la actividad económica. Mentira. El dinero va a la inversión financiera, va a la especulación financiera. Cada día circulan en el mundo 4 billones de dólares en especulación en los mercados de divisas. ¿Se imaginan ustedes esa cantidad puesta a crear escuelas, a crear hospitales, a crear satisfacción para la gente que sufre? Dicen, no hay dinero. Mentira. Esa es la economía de casino. Así ha nacido la economía de casino. ¿Y qué efecto tiene la economía de casino? Pues lo decía antes, al principio. No es solo un accidente, no es solo una cosa... no, es la fuente del terrorismo financiero. La economía de casino es lo que está matando a la gente. ¿Cómo la mata? De muchas formas. En primer lugar, porque, como acabo de decir, absorbe los recursos que son necesarios para otra cosa. Mientras los recursos vayan a la actividad financiera, a la especulación financiera, no van donde tienen que ir. Por lo tanto, la especulación financiera es una máquina feroz de creación de escasez en el mundo. No hay escasez porque no haya recursos, no, es que los recursos se están yendo a otro sitio, sin ni un impuesto, sin ni un control. Porque esos 4 billones de dólares que circulan cada día en operaciones financieras, esos 700, 800 billones de dólares que circulan al cabo del año en los productos financieros derivados, no soportan ni un solo euro de impuesto. Y eso hace que la economía real, la que satisface las necesidades humanas, carezca, pues, de recursos. Y esa es la explicación de por qué estamos viviendo en economías, en una sociedad en la que cada vez hay más desempleo, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más exclusión, cada vez hay más insatisfacción, a pesar de que hay cada día más dinero y más recursos. En segundo lugar, porque la especulación consiste, como he dicho antes, en hacer que el precio de algo, da igual, porque a los financieros les da lo mismo, suba y comprarlo en un momento para venderlo después. Pero como se tiene tanto dinero, los propios especuladores son los que operan en los mercados para que suban los precios de las cosas. ¿Y con qué juegan? Pues ahí está otra de las grandes formas de generar daño. Porque no es que jueguen con productos financieros que nadie conoce, no. Es que lo que compran o lo que venden, por ejemplo, son contratos de arroz, de té, de cereal. Es decir, que constituye o bien los ingresos fundamentales de millones de personas o incluso lo que alimenta a millones de personas. Entonces, las finanzas de hoy día están especulando concretamente con los productos agrarios, con los productos alimentarios, provocando subidas del 100 o del 115% en productos básicos, por ejemplo, en algún tiempo, en algún momento, como el arroz, que es lo que sirve en un cuenco o dos cada día de alimento a la mitad de la población mundial. Por eso, el que fue relator de las Naciones Unidas para los problemas para el derecho a la alimentación, el profesor de sociología suizo Jan Sigler, decía que el dinero mata. Métanse ustedes eso en la cabeza, el dinero mata, y mata las cuentas que tienen ustedes en los bancos. Porque es con ese dinero con el que los bancos se están comprando en los mercados alimentarios y están generando hambre y muerte. Un estudio de hace 3 semanas de la OCDE señalaba que los cambios en los precios de los productos alimentarios en el mundo, el 70% de ese cambio se explica por operaciones especulativas. Ustedes tienen el dinero en ese banco
se despreocupan. Claro, decía Henry Ford, el constructor de automóviles, como la gente sepa lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente hay una revolución en el mundo. Entérense, hombre, pregunten, ¿qué hacen los bancos con su dinero? Y explíquenselo a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos. Porque el dinero mata de esa manera. Y el dinero mata también porque los especuladores presionan constantemente a los gobiernos y restringen su capacidad de maniobra. Las políticas restrictivas que estamos viviendo ahora matan. Yo escribí un artículo que lo titulé «Señor Rajoy, sus políticas matan», y me decían algunos, «Hombre, Juan, es que eres muy exagerado». No. Porque los estudios científicos internacionales, cuando ha habido este tipo de políticas de ajuste en América Latina, en África, en Asia, nos han demostrado claramente que aumenta la mortalidad, que empeora la salud, que aumentan los problemas psicológicos de todo tipo. El dinero y estas políticas matan. Hemos estado viviendo estos meses atrás con la agonía de la prima de riesgo, que no era sino sencillamente las operaciones, fue el presidente Griñán el que lo dijo, terroristas, y creo que lo dijo con toda la razón, que estaban haciendo que subiera la prima de riesgo para ganar dinero en los mercados. Porque lo que se hace en las operaciones especulativas son apuestas. Yo apuesto a que en la semana próxima el tipo de interés que va a pagar España va a subir. ¿Y qué tengo que hacer para ganar la apuesta? Pues hacer que el tipo de interés suba. Lo cual no es demasiado difícil. Si yo tengo acceso a periodistas, a medios de comunicación y les cuelgo y empiezo a hacer declaraciones diciendo que España va cada día peor. Esas son las consecuencias de este sistema financiero. Esas son las consecuencias de esta economía de casino en la que estamos. Tenemos que descubrirlas. Es fundamental que la gente lo sepa. Sí, voy a terminar porque es también hora de hablar de alternativas. Pero vale la pena que ustedes reflexionen sobre eso, que se informen y que se lo expliquen a la gente. Vamos a ver si llevaba razón o no Henry Ford. Vamos a enterarnos de qué hacen los bancos con nuestro dinero y vamos a explicárselo a la gente. Bueno, pues terminamos esta primera parte como me habían pedido y hablamos de alternativas, si les parece.